Buenas noches, hermanos. Vamos a compartir la palabra del Señor. Vamos a leer un versículo que compartiéramos no hace mucho. Hebreos 11:6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Primera Pedro 1:5 dice: sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Y vamos a un relato sobre el que vamos a meditar y aplicar estos versículos, que está en el Evangelio según San Mateo, capítulo 14, versículo 22. Dice la palabra del Señor: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida a la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló, diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzando a hundirse dio voces, diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él, y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Es necesario que complementemos el final con los otros 3 evangelios sinópticos, donde se relata el mismo episodio. En Marcos, notemos lo que dice el final, Marcos capítulo 6, versículo 51. Y subió a ellos en la barca, y se calmó el viento, y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban, porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Y Juan, capítulo 6, versículo 20, mas él le dijo: yo soy, no temáis. Ellos entonces con gusto le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra a donde iban. Bueno, unos pasajes muy conocidos. Vamos a hacer una aplicación bastante sencilla y básica, pero creo que útil para la ocasión que nos convoca, que es una reunión de oración, y un poco el contexto que nos toca vivir. ¿Cuál era el contexto acá? El contexto acá no era más fácil que el nuestro, más allá de que los discípulos estaban con el Señor, pero la realidad es que muy poquitos días antes de este episodio, Herodes determinaba decapitar a Juan el Bautista. Por esta razón el Señor se va hacia el norte, a la zona de Betsaida, donde le encontramos, y en el medio de la historia está la alimentación de los 5.000, porque una multitud le sigue. El Señor les habla, les predica, les habla del reino, y recostada la multitud dice en la hierba, se ve que era una pradera, una zona linda. El Señor le dice a Felipe: ¿qué le vamos a dar de comer a toda esta persona? No la podemos despedir, ya se hizo tarde, dice la Biblia, se había hecho tarde, ya estaba terminando el día. Felipe le dice: Señor, ni con 200 denarios cada uno de estas personas probaría un bocado de pan. Luego aparece Andrés con este nene con 2 peces y 5 panes. Y el Señor realiza la famosa
y mencionada alimentación de estas 5.000 o, como dicen los comentaristas, los especialistas, alrededor de 15.000 personas. Termina esto, ya es la noche, el Señor se queda a despedir la multitud y obliga un poco más a los discípulos a subir a la barca y atravesar de Betsaida hacia Capernaum, que sería en el extremo del mar de Galilea, el extremo norte, casi en línea recta, de este a oeste, una distancia que no era muy larga, dado también la hora que era, sería una distancia de 10 kilómetros más o menos, por la referencia que tomamos de la lectura esta. Y sucede lo que todos sabemos. Ellos están en medio de la travesía, están como entre 25 y 30 estadios de tierra, por eso digo que la distancia, alrededor de 5 kilómetros, dice que en el medio, y un viento que los azota, que los fatiga, como dice Marcos, estaban fatigados de remar, no solamente estaban, recordemos, extenuados por el servicio que habían realizado, trabajando entre esta multitud, sino por quizás también el estrés de la mala noticia de lo que había pasado con Juan el Bautista, etcétera, etcétera. Su mente no está totalmente despejada de estos 12 hombres, la están peleando, la están luchando, no pueden llegar a la otra orilla y son entre las 3 y las 6 de la mañana y ahí están estos hombres cansados de luchar y de remar, fatigados, cansados. Este es el contexto, hermanos. Pero el Señor, ¿dónde está? Está en el monte orando. Está en el monte orando. Como hijo obediente y dependiente y sujeto a su padre, está, digo yo, contándole cómo había sido su día. Y me imagino orando por la familia de Juan el Bautista, orando por las personas que habían escuchado la palabra ese día, etcétera, etcétera. Pero también el Señor, sabiendo, siendo Dios omnisciente de lo que estaba sucediendo con sus discípulos, a quien Él había elegido, se acerca a ellos en medio del mar azotado por el viento. Les cuento, hace poco creo, un jueves creo que habló sobre un episodio similar, no es el mismo, en esa ocasión era una tempestad, y la verdad que bueno, leí, me pareció oportuno comentar este pasaje porque esa noche, justo en la lectura con los chicos, nos tocó leer este pasaje. Así que y encontré estas cuestiones que va a ser el eje de nuestra meditación, que tiene que ver con la fe, ¿no? En tiempos de dificultad. Entonces el Señor viene a ellos caminando sobre las aguas y ellos le confunden con un fantasma. Empiezan a gritar, se turban, tienen miedo, dice la palabra, y es notable cómo lo que parecía ser motivo de dificultad hasta hace un instante, que era el tratar de llegar a la otra ribera, que no podían por el viento, porque estaban cansados, estaban fatigados, etc. Ahora el sentimiento es de miedo y de turbación porque confunden al Señor con un fantasma. Y aquí hay una primera reflexión, hermanos, porque en toda el cruzar el mar nos va a pasar o nos pasa a todos. Este tiempo puede ser un tiempo de atravesar el mar, puede ser para algunos atravesar el mar. Nuestro mar puede ser una adolescencia complicada, una relación con los padres complicada, una relación matrimonial complicada, un tiempo de servicio complicado, relación en el trabajo complicado, etcétera, etcétera, etcétera. Cada uno, usted que está escuchando ahí del otro lado, podemos atravesar ahora o después, o hemos atravesado momentos en donde el mar está embravecido, las olas golpean contra la barca, el viento es contrario, nada parece jugar en contra o a favor y ya estamos fatigados, estamos cansados de la situación. Pero por encima de esta situación, está nuestro Dios, está nuestro Salvador, está Jesucristo, y Él, conociendo el corazón y la situación de cada uno como conocía la de los discípulos, se va a acercar a ellos sobre el mar, sobre la situación, sobre las circunstancias, sobre lo que está sucediendo. Pero ellos lo confunden con un fantasma. Y
no es de extrañarse porque la fe de los discípulos en este momento era muy incipiente, tremendamente incipiente. Y ahora vamos a profundizar un poco más sobre esto. Al punto que confunden al Señor con un fantasma. Hay una cuestión acá histórica, de creencia mitológica, si se quiere, o creencia del pueblo o popular acerca de los fantasmas, etcétera, especialmente en el mar. Pero lo concreto es que ellos le confunden con un fantasma. Y en medio de esta situación, el Señor va a decir 6 palabras fundamentales que les dice: tened ánimo, yo soy, no temáis. Es importante esto porque el Señor, quiero leerles el significado de ánimo. Creo que alguien no hace mucho también había meditado acerca del ánimo en estos tiempos. Y fíjense que el ánimo dice que deriva del vocablo griego que se traduce al español como soplo. Usted ya se estará dando cuenta dónde aplica este pasaje. Dice ánimo. Es un término que puede ser aprovechado como sinónimo de las ideas de energía, esfuerzo, voluntad y valor. Energía, esfuerzo, voluntad y valor. ¿Y qué sería no tener ánimo, o el mal ánimo, o el antónimo si se quiere? Tiene que ver con la tristeza, el decaimiento y la depresión. Hermanos, cualquiera sea la circunstancia que nos toca atravesar, la misma voz del Señor que escucharon estos discípulos hace más de 2000 años y la misma voz que nosotros podemos escuchar hoy y encontrar la fortaleza y el consuelo de Jesucristo en su palabra, y es decirnos: tened ánimo, yo soy. El mismo yo soy con el cual Dios se presentó a Moisés para liberar a su pueblo y confirmó con poder quién es yo soy con mayúscula. El mismo yo soy que el Señor va a repetir un poco tiempo después en el huerto de los olivos, cuando van a prenderle y todos los hombres caen a tierra. Podemos hablar mucho de este yo soy, pero hermanos, el yo soy que nos habla de la soberanía, de la omnipotencia, la omnisciencia, la omnipresencia, del poder sustentador y creador de nuestro Dios, del cual somos sus hijos. Este yo soy. Por eso, el final para decirnos: no teman, tengan ánimo, yo soy, no teman, porque nuestro Dios está sobre todas estas circunstancias. Sucede algo más, que es que Pedro le dice al Señor, se le ocurre decir a nuestro sobresaliente Pedro, siempre sobresale de los 12, Señor, si eres tú, di que yo vaya caminando a ti sobre las aguas. Entonces el Señor le dice: bueno, Pedro, vení. Y Pedro empieza a caminar sobre las aguas. Pero dice la palabra que cuando Pedro mira el viento, las olas, vuelve a tener miedo. En definitiva, duda, porque es lo que le reprende el Señor, y se empieza a hundir, ¿no? Y Pedro va a hacer, creo yo, no sé si alguien después me escribe, creo que Pedro va a hacer la oración, por eso decía que tiene que ver con este día de hoy, creo que va a ser la oración más breve que hay en la Biblia: Señor, sálvame. Señor, sálvame. Leía comentario de Evi Carballosa, lo importante de las oraciones acorde a la ocasión, ¿no? Porque si Pedro se hubiese puesto a hacer una oración grandilocuente, de abundantes palabras y términos, etcétera, etcétera, se hubiese hundido, se hubiese ahogado. Es un poco cómico, creo que no hubiese sucedido, pero qué importante la oración en la ocasión adecuada. Por ejemplo, la oración de Nehemías, cuando el rey le pregunta: Nehemías, decime qué necesitas, ¿no? Y él ora en ese mismo momento. No debe haber sido una oración de 15 minutos. Pidió sabiduría a Dios para decir las palabras justas y necesarias. Qué bueno es la oración apropiada, hermanos, para cada ocasión de nuestra vida. No está mal
insisto en la ocasión, la oración de Ana no creo que haya sido muy corta, ¿no? La oración de Ana derramando su corazón delante de Dios cuando Elí la llega a confundir con una que estaba ebria, de haber sido de abundantes palabras, pero quizás era el tiempo que necesitaba ella para derramar todo su dolor ante Dios, de hecho una oración que llega al cielo. Pero esta es la oración más corta, creo yo, Señor, sálvame. Y hermano, hermana querida, yo no sé qué podemos estar atravesando ahora, no sé si tuviste el valor, el coraje de ser quien sobresale de un grupo, animarte a dar esos pasos y caminar sobre las aguas. Pero de repente tuvimos miedo, empezamos a dudar, el proyecto parece que nos queda grande, que el objetivo está lejos, etcétera, etcétera. La adversidad es mucha, la amenaza son muchas y de repente nos empezamos a hundir. Señor, sálvame. Señor, sálvame. Y si la experiencia de este tiempo tiene que ser por un Señor, sálvame, porque he podido evaluar cosas en mi vida que no están bien, porque me estoy hundiendo, porque, insisto, la etapa que me toque vivir, circunstancia en la que esté, me están ahogando. Señor, sálvame. Señor, sálvame. ¿Y sabes qué? Dios no te va a negar extender su mano y sacarte de la situación en la que estemos. Y el Señor dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Dos cosas, ¿no? Si Pedro tuvo poca fe, pero esa poca fe le bastó para caminar sobre las aguas, hermanos, ¿qué haríamos con mucha fe? El Señor va a decir en otra ocasión, si nuestra fe fuese como del tamaño del grano de la mostaza, podríamos, que es muy pequeña, algo que ya sabemos, lo hemos leído y escuchado muchas veces, podríamos decirle un monte que se corra del lugar y se correría. Si Pedro tuvo poca fe y caminó sobre las aguas, quiere decir que los discípulos que se quedaron en la barca no tenían nada de fe. Nada de fe. Yo no sé cuál habrá sido después la experiencia de Pedro, compartiendo, no sé si con los mismos discípulos, el hecho de haber dado suficientes pasos sobre las aguas, de haber experimentado eso. Lo concreto es que Pedro, por un poco de fe, teniendo un poco de fe, pudo caminar sobre las aguas. Hermanos, otra vez Hebreos 11:6 en mi cabeza, y es, sin fe es imposible agradar a Dios, porque si le buscamos a Dios es necesario que creamos que le hay, que Él está, que nos escucha, que esté en nuestro corazón, que vive en nosotros, que su Espíritu Santo mora en nosotros desde el momento en que creímos en Cristo como nuestro Salvador. Y si al Señor le decimos en este día, Señor, sálvame, Él nos va a salvar. Y por eso vamos a tener un galardón, hermanos, un galardón, un premio, un reconocimiento, aunque no lo merezcamos. Y bueno, ambos, el Señor sube a la barca, se calma el viento, bonanza, paz, tranquilidad. Dice Juan que enseguida la barca llegó a la ribera, es como que la velocidad fuese mayor a la que venían antes, aún en circunstancias normales. Dice Marcos, con gusto le recibieron en la barca al Señor. Pero hay algo interesante, que es lo que dice Marcos, que dice que ellos no habían entendido aún lo de los panes, lo de la alimentación milagrosa, porque sus corazones estaban endurecidos. La verdad que, no sé si decir, es triste esto, ¿no? Porque yo creo que a nosotros nos pasa lo mismo, y un poco era el comentario que hacíamos en el último mensaje que compartía con ustedes, acerca de que a veces tienen que suceder situaciones de extrema excepcionalidad o de extrema que toque lo más íntimo de nuestras fibras para que realmente podamos tener un quiebre ante Dios. ¿Se acuerdan que antes decíamos cuando la viuda que hospedó a Elías durante 3 años, la alimentación no faltaba en su casa milagrosamente? No fue eso lo que la llevó a un convencimiento del Dios de Elías, sino que su hijo se muriese y que Elías lo resucitase y se lo volviese con vida. Ahí ella se arrepiente y ahí reconoce quién era Dios.
Y en esta ocasión sucede lo mismo, porque los discípulos era como que, por lo que dice la Biblia, no que era lo que, sino que efectivamente no habían entendido, no creían, no entendían cómo era lo que había pasado con la alimentación de los 5.000. Lo que para nosotros nos parece tan sencillo hoy, una manifestación del poder de Dios, era Dios en un hombre expresando su poder y reproduciendo de 2 peces y 5 panes, alimentar a 15.000 personas, ellos no lo entendían. Era una fe incipiente, una fe nueva, una fe que no conocía a quien tenían al lado, no lo conocían. El lema de Horacio Pinto siempre, conocer al Señor, conocer a nuestro Salvador. No le conocían, no le conocían. Por eso que se maravillaron y decían, ¿quién es este? O decir, verdaderamente eres hijo de Dios. En esta circunstancia lo pudieron experimentar. Yo me imagino, me causa gracia, no sé, los discípulos cuando salieron de la orilla, debatiendo sobre esto, acerca de que no entendían lo que había sucedido hace un rato, y no sé, decirle a Felipe, por ejemplo, che, Felipe, pero en serio que no fuiste a comprar pan y peces cuando hablaste de los 200 denarios, no sé, o Andrés, ¿estás seguro que no todos tenían ahí una viandita y vos solamente trajiste a uno? Por otro lado pienso en Judas, ¿no? Judas ahí en un rinconcito haciendo números, che, podríamos haber vendido un sanguchito a un cuadrante y con eso teníamos más o menos 15.000 personas, hubiésemos cobrado el equivalente a casi a un año de un obrero, más o menos son 234 denarios, no sé, cualquier cosa, ¿no? Que causa gracia, pero lo concreto es que ellos no conocían al Señor. Y hermanos, quiero terminar con esto, otra vez acerca de la fe que dice Pedro, no sé si Pedro cuando escribió esto, de la fe que guarda, que protege, que nos resguarda para la manifestación final o futura de nuestra salvación, y de la misma fe que escribe el escritor a los hebreos, que sin fe es imposible agradar a Dios, y que es el hecho de acercarnos a Dios y creer que Él está, que Él existe, que Él es real, que tiene poder, que tiene gobierno, que tiene soberanía de nuestras vidas y de las circunstancias, es lo que nos va a hacer experimentar las situaciones de una forma totalmente distinta. Y yo me invito y les invito a que esta sea nuestra experiencia de los momentos difíciles que nos toca vivir, como ahora nos toca pasar. Tiempos difíciles que muchos con mayor o menor angustia, privados de ver nuestros padres, nuestras familias, nuestros afectos, nuestras libertades básicas, por cuestiones a las cuales nos debemos sujetar con todo respeto y cumpliendo las leyes, pero puede ser esto, puede ser otra la situación. Lo importante de todas estas circunstancias, de todas estas experiencias, es poder atravesarlas de una manera que terminada la experiencia, lo vivido, lo experimentado, podamos conocer más al Señor. Los discípulos no fueron los mismos después de esto. No eran los mismos 12 hombres. Hay 12 hombres que se arrodillan, que no habían entendido quién era la persona que tenían al lado, que ahora dicen verdaderamente eres hijo de Dios. Que ahora tienen gustan la presencia del Señor en la barca. Y que ahora sienten gozo, gustan la experiencia de que con Él llegan a la otra ribera. Hermanos, esto está al alcance de nuestra mano. Al alcance de nuestra mano. No es un relato más, no es un cuento, no es una historia. Nosotros podemos vivir lo mismo y terminar una experiencia de una forma grata, conociendo más a nuestro Señor cada día. Que Dios nos bendiga.